Muy bien, ya entonces iniciamos la grabación del encuentro para quienes por diversos motivos no pueden estar conectados. Por favor, me van contando si en algún momento dejan de escucharme o tienen alguna inquietud. Les doy una cordial bienvenida a los 15 estudiantes que me están acompañando en este momento en el encuentro. Como saben, estamos ya en la semana séptima del curso, lo que significa que solamente nos quedan esta semanita y la siguiente. El 6 de septiembre estaremos finalizando el curso, pues este y todos los cursos que estén viendo en el bloque, quienes están por bloque, que creo que son la mayoría. Así que son 2 semanas fundamentales, tanto para ustedes como para mí. Ustedes porque tendrán que estar realizando sus últimas actividades y estudiando para la evaluación de la siguiente semana, y yo porque debo estar poniéndome al día con todas las retroalimentaciones de las actividades. En este momento estoy calificando el foro de debate. Me he encontrado participaciones muy interesantes, muy amplias, muy profundas, con muy buena redacción, coherencia, ortografía, otras con algunos aspectos por mejorar, muchas otras lamentablemente en la fecha de cierre, a pesar de que les recordé en diversos espacios y desde el primer encuentro que la idea no era dejar las participaciones para el último momento. Sin embargo, pues supongo que por asuntos de tiempo para muchos es complicado, así que es una, digamos que la mayor falencia que me encuentro, ¿cierto? Es que muchos nos dejaron las 3 participaciones para el último día, y pues ya saben que eso obviamente tiene algunas implicaciones en la calificación. Yo suelo ser muy flexible a veces con la nota, pero otras veces eh, pues de acuerdo a las instrucciones también eh, debo ser coherente entre las dos cosas. Eh, pero bueno, espero que pueda encontrarme por ahí muchos 5, aunque hasta ahora tenemos por ahí como algunas falencias, pero bueno, creo que es importante también rescatar la parte positiva. Creo que para todos ya es muy claro la diferencia que hay entre estos 3 términos, y que a partir de ahora vamos a empoderarnos mucho más al momento de hablar de nuestra profesión, del trabajo social específicamente, porque sé que muchos hasta ahorita eh, lo seguíamos confundiendo con servicio social o con asistencia social, eh, pero sé que eso no va a pasar de ahora en adelante. Muy buenas noches para Nelson, que se acaba de conectar, y para los demás. Bueno, muy bien, ya hay 19 personas y esperemos que poco a poco vayan llegando. Bueno, en este espacio quiero pues que aprovechemos para aclarar dudas si las tenemos, sobre todo frente a la última actividad. No sé si tengan dudas, si quieran preguntarme algo antes de que iniciemos de pronto como con el tema específico que quiero traerles hoy. Ya saben que siempre suele darme tos en los encuentros. No he tenido tos en todo el día, pero pues Dios, bueno, no sé, me quieren compartir de pronto alguna inquietud que tengan. Quisiera saber cómo van hasta ahorita, cómo se han sentido, cómo les ha parecido el curso, cómo van con el desarrollo de las actividades, sienten que sí ha sido productivo o no, más o menos. Quisiera de pronto aprovechar este espacio para escucharles. La idea es que estos encuentros sincrónicos no sean solo para que la profe explique a profundidad algunos temas, sino también para que despejemos algunas inquietudes, para que realicemos aportes, sugerencias frente al contenido que hemos encontrado en el curso y demás. Así que si alguien quiere decir algo, pues aprovechemos este momento para hacerlo.
Bueno, veo que por aquí Jamie está escribiendo. Vamos a mirar entonces qué nos va a contar Jamie. Si quieres puedes activar el micrófono. Bueno, ya tenemos 22 personitas conectadas. Bienvenidos a todos los que van llegando. Bueno, mientras Jamie nos escribe, yo les voy recordando. Somos casi 70 estudiantes y hasta ahorita solamente han realizado 23 de ustedes la evaluación a la docente, entonces les pido muy cariñosamente le saquen el ratico a la evaluación, no es demorada y pues para mí y para la universidad es importante poder contar con la evaluación de ustedes, entonces para que por favor nos pongamos al día con esa tareita. Jamie me dice que para mí ha sido muy completo e interesante el curso, lastimosamente. Me ha dado muy duro adaptarme a los horarios porque mi trabajo ha estado muy complejo, pero estoy dando lo mejor. Te entiendo, Jamie. Yo creo que esa es precisamente la situación que se nos presenta a la gran mayoría. Entiendo que casi todos trabajan, no solamente estudian, sino que adicional a ello tienen un trabajo y un horario específico y se hace muy complejo, pero al mismo tiempo, digamos que esta es una de las virtudes que nos regala la educación virtual y es que podemos de alguna manera irnos adaptando también a nuestros propios horarios. Obviamente sabemos que hay fechas específicas de cierre y demás. Yo he intentado con algunas fechas ser un poquito flexible, de pronto ampliarlas como lo han podido ver. Hay otras que por asuntos de tiempo pues no se pueden modificar. Pero bueno, de todas formas, si ya leyeron el anuncio de hoy, pues saben que se les amplió el plazo para presentar la última actividad. 2 días que les van a servir, 2, 3, no recuerdo, creo que hasta el 4 si no estoy mal, para que lo tengan presente. Va a estar hasta las 11:59 de la noche, para que lo tengamos en cuenta y no la dejemos pasar. Bueno, la idea es entonces que en este ratico hagamos como un pequeño recorderis. Yo sé que ya todos muy juiciosamente a través del mapa mental pudieron comprender de pronto a profundidad los modelos de intervención en trabajo social. Sin embargo, quiero aprovechar como esta primera parte para enunciar algunas cositas básicas de cada modelo y para que de pronto aprovechemos y terminemos de despejar algunas duditas que nos hayan quedado al respecto. Bueno, sabemos entonces que son 8 modelos y que estos modelos de intervención en trabajo social se crean precisamente porque en cierto momento y a medida que va creciendo la profesión, entonces nos empezamos a cuestionar por la importancia del conocimiento teórico y metodológico en la profesión y por lo tanto estos modelos se crean para proporcionarnos, digamos que una orientación, una guía o un instructivo frente a al caos y a las diversas problemáticas que se van gestando día a día en la sociedad y que al tiempo nos permiten también poder tener un juicio crítico frente a esa realidad que nosotros abordamos día a día. Entonces, sabemos que
que en este texto que se sugirió para la elaboración del mapa mental nos encontramos mucha teoría, no solamente en relación a los 8 modelos, porque pues nos hacen una muy buena introducción, donde nos dicen que todos estos modelos nos sirven para poder traducir todas esas situaciones a las que se enfrenta el trabajador social a un lenguaje más lógico que nos permita comprender y explicar pues todo lo que va ocurriendo en el día a día, que nos permite evaluar hipótesis, ¿cierto? Porque finalmente nosotros en muchos de los casos lo que tenemos inicialmente es una hipótesis, no podemos dar por sentado que sea efectivamente cierto todo lo que el profesional piensa de entrada, ¿cierto? Tenemos simplemente unas hipótesis a partir de las cuales empezamos a construir una realidad, a comprender cómo funciona, a hacer una relación constante entre la teoría y la praxis. Entonces sabemos que estos modelos pues básicamente son una excelente guía profesional en la práctica del trabajo social eh, y que son modelos que integran de alguna manera todos los aspectos que hacen parte de la intervención social. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Yo sé que en otro curso, más adelante, en el segundo, en el tercer bloque, van a tener la posibilidad de reforzar nuevamente los modelos de intervención en trabajo social, pero si bien es un tema que no está explícito en la unidad como tal, es importante que los tengamos muy claros desde ya y por eso decidí como darle ese valor agregado al curso porque pues sé que dentro de las unidades no está este contenido eh, y bueno, importante que sepan desde ya, profe, los modelos de intervención van a entrar en el segundo, en la segunda evaluación en línea. Sí, sí, porque si bien no están directamente en las dos unidades, repito, que ustedes tienen en el curso, y tienen documentos al respecto, realizaron una actividad relacionada con ello. Hoy vamos a profundizar un poquito también en estos modelos, por lo tanto, pues harán parte también de nuestra segunda evaluación en línea para que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, finalmente, para que ya hablemos un poquito de cada uno, pues la creación de estos modelos de intervención en trabajo social básicamente nos permiten abarcar no solamente el cómo, sino el cuándo, el dónde, el para qué, el por qué se presentan determinadas situaciones. Así que bueno, empezamos con el modelo psicodinámico. Yo creo que había por acá una personita escribiendo, no sé si de pronto iban a preguntar algo o no. ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, estaré por aquí como pendiente revisando en caso de que tengan alguna situación. Muy bien, entonces tenemos el primer modelo que es el modelo psicodinámico. Este es un modelo que, como ustedes ya lo vieron, nos permite de alguna manera mejorar y también facilitar el desarrollo de la personalidad, que en algún momento pudo estar afectada por diferentes conflictos, digamos que a nivel de la psiquis, ¿cierto? Que estén relacionados de pronto con nuestra salud mental. Y lo que pretende este modelo psicodinámico es conseguir que exista como un equilibrio dinámico, como su nombre lo dice, donde se busca intervenir en esos aspectos internos que tenemos todos los seres humanos para que al tiempo podamos cambiar la conducta externa. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo no sé, tengo pánico escénico, ¿cierto? Entonces, ese es un asunto que yo necesito resolver desde lo interno, necesito analizar por qué se da esa situación, por qué será que yo sufro pánico escénico, qué es lo que siente mi cuerpo o cómo se empieza a expresar mi cuerpo cuando estoy ante un público y siento que no voy a ser capaz de resolver esa situación.
¿cierto? De, no sé, tengo que hacer una socialización, por ejemplo, en el trabajo final. ¿Cómo entonces aprender a combatir ese miedo que yo tengo para de alguna manera canalizar toda esa somatización que empiezo a tener? Normalmente cuando una persona tiene pánico escénico, y quiero que me lo cuente alguno de ustedes, ¿qué empieza a sentir en su cuerpo físicamente? ¿Qué empezamos a observar cuando hay un compañero, una persona o yo misma, ¿cierto? Si sé que sufro de pánico escénico, ¿qué es lo que empieza a sentir mi cuerpo cuando me enfrento a un público? Y sobre todo si es un público masivo, si hay mucha gente. La persona se ve inquieta, hay temblor, hay angustia. Laura dice que se sonroja terrible, hay nervios, hay ansiedad. Yo tenía una compañera en la universidad, lo recuerdo mucho, que cada que tenía exposición, quebrantamientos en la voz, también total, eh, y es que se le empezaba a poner la parte como del cuello y el pecho supremamente roja. Era una, pues y además era muy blanquita y cada que salía, o sea, era impresionante porque ella se empezaba a poner las manos en el cuello y en el pecho como para poder, como para taparse un poquito, pero era muy evidente y ella lo hacía consciente, ella decía, yo sé que me pongo horrible, yo sé, me empiezan a dar unas manchas como por todo el cuerpo, por los brazos incluso, pero son asuntos que a veces no sabemos controlar. Melissa dice que ella empieza a hablar súper rápido y que ni sabe qué dice. También suele pasar, ¿cierto? No, a veces no sabemos si mirar un punto fijo, si mirar a todo el mundo, si caminar por el escenario, si me quedo quieto, si muevo las manos, si tengo de pronto alguna ayuda en las manos, empiezo a temblar y se me va a notar más, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de situaciones. Cristina nos estaba por aquí saludando, buenas noches. Sudoración, en efecto, también. Eliana nos dice que tenía un compañero en la universidad y que ella se ponía como si se fuera a desmayar y no era capaz de respirar. Se hiperventilaba. Dios. Se enredan al hablar, sí, en efecto. Por eso será que a la profe le da tos en los encuentros. Ese será un síntoma. Bueno, no sé, claro, de alguna manera este tipo de espacios generan algún tipo de tensión, pero pienso que también es natural sentirlo. Es decir, cuando tú tienes control frente a esa situación, incluso el miedo, yo siempre lo he dicho, es una emoción positiva. La gente siempre ve el miedo como una emoción negativa y no es así. El miedo de alguna manera nos va a permitir eh, prevenir, por ejemplo, ciertas situaciones. Si yo no sintiera miedo de nada, pues entonces yo me lanzo al charco todo el tiempo y eso también tiene su riesgo, ¿cierto? Entonces no hay emociones negativas. Bueno, eso era como un paréntesis. Pero, o sea, digamos que el mensaje que les quiero dejar es normal que se sientan miedo en algunas situaciones. Por ejemplo, yo creo que cuando ustedes van a empezar a resolver su evaluación en línea, sienten tensión o no. Ay, ese cliccito donde sabemos que empieza a correr el tiempo, eso genera adrenalina, angustia, temor, desespero, no leemos bien las preguntas, ¿cierto? Muy bien, me dicen por aquí que sí que en las evaluaciones. Usted se escucha con mucha fluidez, yo por ejemplo al rato no sé ni qué hablé. Bueno, bloqueo mental, absolutamente, absolutamente. Entonces, eh, precisamente este modelo psicodinámico, y por eso quería como traerles ese ejemplo del pánico escénico, pero pues podemos tener muchos ejemplos, pero es precisamente porque este modelo nos habla de algunas intervenciones que tenemos que hacer a nivel interno para poder cambiar la conducta externa. Entonces, finalmente, eso que tendríamos que cambiar a nivel interno en este caso sería que de pronto el autocontrol de las emociones. Habría que trabajar mucho con estas personas en terapia, el autocontrol, ¿cierto? La inteligencia emocional, la toma de decisiones, bueno, una cantidad de habilidades sociales que tendríamos que empezar a intervenir en ese tipo de terapias. La inseguridad nos dicen por acá, sí, muy bien. Entonces este modelo nos permite o nos pone como el reto de con esa situación que yo tengo a nivel interno, cómo poder modificarla para que en esa conducta externa se note menos. Y se puede trabajar, claro que se puede trabajar el crecimiento personal, nos dice David, así es, la autoestima en estos casos específicos, es decir,
Y esto aplica para todos los modelos. Lo más importante es que nosotros logremos identificar específicamente en cada ser humano que asiste a nosotros a una consulta, una orientación, una intervención terapéutica, una simple asesoría cuando hacemos una visita sociofamiliar, porque es que nos lo podemos encontrar en un montón de campos. O sea, si bien nos hablan de los modelos de intervención, no significa que siempre entonces tengamos que estar detrás de un escritorio para poder hacer intervención. Obviamente hay tratamientos más, digamos que desde lo clínico, donde necesitamos un espacio adecuado y una cantidad de características, pero tenemos que tener la capacidad de aprender a reconocer cuál es la necesidad que tiene esa persona y lo trabajamos en el primer encuentro con lo de las necesidades y las carencias para poder saber con qué modelo de intervención puedo empezar a actuar, ¿cierto? Entonces, eh, incluso hay varias problemáticas que se podrían analizar desde diversos modelos. No significa que para cada problemática específica tengamos que coger un modelo específico también, valga la redundancia, porque no podemos, pues yo siempre les invito a que no hay que ser rígidos con este asunto. Es decir, puede ser que yo pueda abordar el pánico escénico desde el modelo psicodinámico, pero también lo puedo poner desde una atención en crisis, precisamente porque puede ser, por lo que nos comentaba una de las compañeras cuando nos dice que la compañera se ponía casi para desmayarse, no podía respirar bien, ahí casi que nos toca hacer es una intervención en crisis, en el mismo momento de la situación. Entonces, es analizar de acuerdo al modelo con el que uno también se identifique, ¿cierto? O sea, sin perder la objetividad de la problemática específica que yo necesito abordar, pero que yo como profesional también tenga la posibilidad y la potestad de elegir con cuál modelo específico voy a realizar yo esa intervención. Muy bien, eso queda claro. Bueno, entonces este modelo psicodinámico, a ver, yo abro por aquí la conversación. Me dicen que sí, ok, perfecto, muy bien. Gracias por responder. Entonces, digamos que el objetivo que tiene básicamente este modelo es que podamos hacer consciente esas cosas que han estado en el inconsciente, ¿cierto? No sé si sea claro. O sea, porque incluso hay muchas situaciones que se nos presentan de manera involuntaria o que uno como que pues, no lo hace consciente. Y es otra persona la que en muchas ocasiones nos tiene que hacer caer en cuenta de eso que estamos haciendo. Tan sencillo como un tic, un movimiento. Por ejemplo, estos días yo observaba a mi hermana y yo le decía, hermanita, estás moviendo el hombro tan raro. Y ella no lo hace consciente, pero yo siento que es un movimiento involuntario que hace con su hombro. Entonces, a veces uno mismo no percibe algunas situaciones específicas. Un ejercicio, por ejemplo, que en alguna ocasión yo hice, me demoré mucho para hacerlo, pero lo tuve que hacer. Y fue cuando estaba en la ponencia de mi trabajo de grado de la maestría. Obviamente es un momento demasiado tensionante, además porque yo también la hice de manera virtual, igual que ustedes, estudié virtual toda la maestría, pero la socialización de mi trabajo, la sustentación de mi trabajo de grado tenía que ser presencial y tenía que viajar hasta Bogotá porque solamente allí estaba la sede de la universidad en Colombia. Entonces, y teníamos que estar frente a los más tesos de los tesos, o sea, los profes que uno decía, Dios mío, a mí me va a dar algo allá parada. Entonces, hay que empezar a analizar qué tipo de situaciones necesito yo aprender a controlar para que me generen más seguridad en esos momentos, porque obviamente generan mucha tensión. Y creo que ahí sí es inevitable, por más experiencia que usted tenga, por más conocimiento que tenga, por más a conciencia que usted haya realizado su tesis de grado, ese momento genera mucha tensión. Teníamos solo 15 minutos, teníamos, no tenía, porque lo hice yo solita, era individual. Tenía solo 15 minutos para socializar lo que hice como en 10 meses, entonces obviamente era muy poquito tiempo. Me tocó literal grabarme y mirarme frente a un espejo y mirar el movimiento que hacía con las manos, el movimiento que hacía con los pies, porque se suponía que yo estaba normal, pero cuando luego miraba el video empieza uno a ver unos movimientos súper raros
que denotan inseguridad y demás. Entonces, en ese tipo de situaciones, y creo que, y eso es lo más valioso para mí de estudiar trabajo social, y es que no solamente nos forma para orientar procesos con otras personas, sino que a nivel personal es una ganancia impresionante todo el aprendizaje que uno adquiere a través de esta profesión. Entonces haga usted mismo una autoevaluación, usted mismo aplíquese un modelo de intervención, mire cuál es el plan de contención, o sea, identifique las situaciones problemáticas en usted, ¿cierto? En este caso específico, pues que me centré en el ejemplo de pánico escénico. Identifique cuáles son las situaciones, cuáles son los comportamientos que hay en su cuerpo, por eso les preguntaba cuáles son los síntomas, cuáles son las características y con base en ello genere un plan de mejora. ¿Cómo? Pues en mi caso fue ese, no sé, pueden grabarse al frente de otra persona, poner a su familia como público, contar el tiempo en el reloj, yo no sé, hacer pues como tener plan A, plan B y plan C que nos permita de alguna manera, si usted sabe que se le va a olvidar, es válido que lleve fichitas como con algunas palabras clave, porque a mí lo que me pasaba o me pasa a veces es eso, de pronto en medio de la tensión siento que se me va a olvidar todo lo que tengo que decir y que uno planea un montón de cosas y yo voy a decir esto, voy a decir lo otro, voy a decir lo de más allá y resulta que usted hizo la socialización y no dijo ni la mitad de lo que pensaba decir. Eso a veces pasa, a mí me pasa. Entonces, bueno, vamos a usar unas fichitas o algo que a mí me permita tener como focus, que a mí se me está olvidando algo, ¿no? Entonces vamos a recordarlo de esta manera. Entonces, muy bien, ya saben que son modelos que nos sirven para aplicarlos no solamente con terceras personas, sino que también creo que hay un aprendizaje muy valioso para nosotros mismos, a nivel personal, profesional, familiar y demás. Bueno, eh, listo, creo que ya les conté cuál era entonces el objetivo, es que podamos ser conscientes de esas cosas que están en el inconsciente y que nos va dando de alguna manera también esas herramientas. En algún momento un estudiante me decía, profe, por ejemplo, en el modelo de atención en crisis, ¿y usted cómo sabe que la persona está en crisis? Y entonces en el momento usted como, una vez me llamó mucho la atención que un estudiante me decía, profe, cuando usted tiene, por ejemplo, una persona en crisis, usted se pone en su lugar, o sea, usted qué se imagina para poder hacer esa intervención. Entonces, obviamente nos surgen un montón de preguntas, pues que se irán respondiendo casi que en la práctica misma. Entonces, ¿cómo poner en práctica estos modelos? Precisamente a través de su quehacer profesional es que irán dándose cuenta cómo es que en su momento cuál es el plan que yo como profesional voy a identificar. Muy bien, claro el modelo psicodinámico. Están muy calladitos. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos al segundo modelo. Voy a intentar como ir un poquito más rápido porque la idea es que podamos también abordar un poquito el tema de las normas APA como unas cositas básicas de acuerdo como algunas falencias que he visto en algunos de los trabajos. Entonces, creo que es importante hacerlo. Bueno, ay, me adelanté. Tomemos un poquito de agua. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con el modelo de modificación de la conducta. Este modelo, básicamente, o digamos que una de sus características principales es que tiene en cuenta como el momento presente, el aquí y el ahora, o sea, específicamente la situación que a mí se me está presentando en ese momento. Porque hay modelos donde se tiene en cuenta, por ejemplo, incluso desde el nacimiento, cómo fue su crianza, cómo fue el embarazo de su mamá, usted fue un hijo deseado, no deseado y demás. Pero hay algunas terapias específicas en las que nosotros no necesitamos saber todo eso, sino que tenemos que hacer es una evaluación de la situación específica que se está presentando en ese momento. Por lo tanto, este modelo de modificación de la conducta pues hace énfasis, digamos que en esos aspectos, como su mismo nombre lo indica, esos aspectos de la conducta que de alguna forma son aprendidos,
ya sea en el entorno familiar, en el campo laboral y demás, y que sabemos que de alguna forma no están siendo adecuadas. Incluso en el texto se le da un nombre pues que puede sonar un poquito cruel, un poquito fuerte o como un juicio de valor. El autor lo habla como una conducta inadaptada. Pues para mí ese término yo no se lo pondría entre comillas porque no necesariamente estamos hablando de una conducta que sea inadaptada, pero de pronto a veces sí son conductas disruptivas, conductas que son desfavorables para ese entorno en el que yo me encuentre. Eh, entonces lo que pretende este modelo es cambiar esas conductas que de alguna forma no están siendo favorables por otras que se adapten más a ese escenario específico en el que yo me desenvuelva. Por lo tanto, a ver, yo miro si por acá me están escribiendo. Si son conductas aprendidas, no solamente se puede tener en cuenta el momento presente, pues cómo abordo la conducta, sino veo el atrás. Yo me refiero, Paola, por ejemplo, supongamos que estamos en un grupo, no sé, con un grupo de adolescentes que están en 10.º grado. Y resulta que fue un chico eh, que venía de su hogar con unas conductas adecuadas, ¿cierto? Pero llegó a un grupito de amigos que consumían sustancias y él tuvo curiosidad y empezó a consumir, ¿cierto? Esa fue una conducta aprendida en ese momento específico. Por lo tanto, habría que abordarlo en el ahora, ¿cierto? Ahora bien, tienes toda la razón, hay conductas que son aprendidas, digamos que del pasado, ¿cierto? Habría que analizar entonces si el modelo que necesitamos es este de modificación de la conducta o es otro, ¿cierto? Porque este modelo específicamente nos habla de cómo tener en cuenta entonces o sea, el aquí, el ahora, el presente. ¿Cuáles son las conductas? Ay Dios, pelea de perritos aquí en los vecinos. Creo que se está escuchando más los perros ladrando que mi voz. Bueno, entonces, son modelos, por eso les decía ahorita, es decir, cada caso específico me va guiando a mí y me permite mirar cuál es el modelo que yo voy a implementar, ¿cierto? Obviamente es importante y les invito también a que acudamos a otros informes, no solamente de pronto al texto que yo les sugerí de Vizcarret, sino pues como tener la visión también de otros autores me parece importante. Muy bien. Bueno, entonces este modelo pues pretende básicamente que nosotros podamos hacer como una modificación. Obviamente esas modificaciones de conducta no son fáciles de hacer, ¿cierto? Y más cuando son aprendidas o cuando llevamos un tiempo recurrente en esta misma situación. Por lo tanto, habría que evaluar una cantidad de características en esa personita o en esas personas con las que estemos haciendo intervención. La labor entonces de un trabajador social en este modelo pues se centra básicamente en poder determinar cuáles son los acontecimientos o los hechos específicos que provocaron esa conducta aprendida que se convirtió en un problema, ¿cierto? Porque puede ser que para mí inicialmente no fue un problema, pero con el tiempo las demás personas con las que yo estoy se empiezan a ver afectadas, entonces habría que analizar qué fue lo que provocó esa conducta y con base en ello que lo provocó podríamos mirar cuál va a ser nuestro plan de intervención. En este modelo, y según el autor, él nos dice que es absolutamente importante, fundamental, que es decisivo la participación del mismo usuario, o sea, de esa persona que necesita la intervención en ese momento en el proceso de cambio. Yo siempre he dicho algo, miren, ustedes pueden ser excelentes profesionales, pueden tener toda la teoría del mundo, pueden tener toda la experiencia del mundo, pero si ese grupo, comunidad, persona con la que usted está haciendo intervención no tiene voluntad de cambio,
realmente va a ser muy complicado que usted logre tener avances en ese proceso. Y ahí es cuando en muchas ocasiones sentimos frustración, dolor, rabia, entonces me considero mal profesional, yo no aprendí, yo no voy a ser capaz, pero no es eso, es que simplemente cuando no hay voluntad por parte de la persona que necesita hacer esa modificación, realmente se va a hacer muy complejo. Entonces usted puede hacer 20.000 sesiones, pero posiblemente los avances no van a ser tan significativos porque no hay voluntad de cambio en esa persona. Entonces, por eso es muy necesario que nosotros podamos crear como una alianza de colaboración, como lo llama el autor, con esa persona, que creemos un ambiente de empatía, que le generemos confianza, que nos empiece a contar, digamos que todas las situaciones que lo aquejan en ese momento para que nosotros podamos, digamos que, tener más facilidades frente a cómo hacer que esas modificaciones empiecen a gestar. Muy bien, el modelo de intervención en crisis para mí es un modelo es decir, todos son importantes, todos nos generan algún tipo para el desarrollo se necesitan ambas partes. Claro, total, absolutamente, pero la parte más importante realmente la hace el mismo usuario. Definitivamente, o sea, insisto, tú puedes ser excelente profesional, puedes tener una cantidad de herramientas, pero si la persona no tiene voluntad, te lo va a poner más difícil a ti como profesional. Bueno, les decía que este modelo en crisis, de intervención en crisis, a mí me parece fantástico, me encanta, me parece que es un reto constante, eh, que digamos que se ha tenido como el imaginario social de que, que la atención en crisis solamente la hacen los psicólogos, pero dependiendo del campo de acción, no necesariamente. Yo, por ejemplo, hace unos 3 4 años, hace 4 años trabajaba en un programa de salud mental donde manejábamos como un asunto de disponibilidad, es decir, siempre teníamos que estar disponibles, fin de semana, festivos y demás, pero nos rotábamos. Un fin de semana estaba disponible la psicóloga y otro fin de semana estaba disponible yo. Y si a mí me llegaba una intervención en crisis, yo no podía decir, ay, no, es que la psicóloga no está, entonces espérense hasta el lunes que ella venga. No, a mí como trabajadora social, pues me tocaba hacer la atención en ese momento. Es la libertad de querer hacer un cambio, claro que sí. Bueno, entonces, no a todos los profesionales en trabajo social les parece simpático hacer intervención en crisis, no, no todos tienen la facilidad o las habilidades para hacerlo, pero es un campo, pues para mí es muy interesante y pienso que también es importante que adquiramos algunas herramientas al respecto porque en cualquier momento nosotros necesitamos hacer intervención en crisis. Tan sencillo como que usted está haciendo prevención, promoción y prevención, entonces está haciendo un taller con un grupo y resulta que usted estaba hablando de, no sé, de la violencia intrafamiliar y hubo una persona que se sintió supremamente afectada porque trajo a la memoria un momento en que fue golpeado, hombre o mujer, quien haya sido. Y esta persona entró en crisis en ese momento. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer como profesional? Contención. Usted no puede dejar el taller iniciado, o sea, no puede parar el taller para atender a esta persona, pero tampoco puede permitir que esta persona se quede sin atención. Entonces, plan B, no sé, les pongo a hacer una actividad reflexiva específicamente mientras yo hablo con esta persona, o le digo que al final del taller, pues voy a tener un espacio para hablar con ella, pero tenemos que hacer algo porque si usted fue quien generó, de alguna manera movilizó algunas situaciones en esa persona, pues no la podemos dejar así, tenemos que hacer algo porque por ética profesional pues hay que cerrar los procesos. Cuando se hacen campañas de promoción y prevención, dicho acto se puede considerar intervención. Eh, pues depende. Yo me refiero es a la intervención que tú haces si te toca hacer contención con una persona que esté en ese proceso, que tú estés haciendo una campaña de promoción y prevención, ¿cierto? Y una persona te entró en crisis con el tema que tú estabas dando, ahí sí tú tienes que entrar a hacer intervención en crisis con esa persona.
Pero el proceso específico de hacer promoción y prevención depende del escenario en el que tú estés, porque para muchas empresas tú no puedes hacer intervención, ¿cierto? En muchas empresas a ti te limitan la intervención, entonces, no, es que tú simplemente estás haciendo una capacitación en un tema específico. Ahora bien, todo depende de cuál sea el enfoque que tú como profesional estés dando, porque una cosa es lo que a mí es como la inducción o la instrucción, perdón, que me dé mi jefe, ¿cierto? Pero si yo tengo la libertad, porque a veces no, y a mí me pasó, me ha pasado en algunos trabajos donde yo no tengo la libertad de modificar el taller, a mí me lo dan ya hecho, una guía, pues me pasó en un trabajo y yo solamente tenía que ir a replicar el taller. Pero si tú tienes la potestad, y me parece mucho mejor si tú mismo creas la estrategia que vas a implementar con ese grupo para realizar el taller, podríamos estar hablando de intervención, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea el objetivo que tú tengas en ese espacio específico. Por ejemplo, si es un taller vivencial, si es un taller donde salen a flote una cantidad de emociones, entonces podríamos estar haciendo intervención. Pero si tú estás simplemente, no sé, haciendo están saliendo a publicar unos afiches frente a la lactancia materna, no sé, pues así sí estaríamos hablando pues específicamente de una campaña de promoción y prevención, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces este modelo de atención en crisis, mm, pues es un modelo que nos invita a estar supremamente activos, es decir, todo el tiempo tenemos que estar como trabajando en pro de generarle, de hacer contención con esta persona, em, aprender a leer esa situación del momento mismo que le está generando esa crisis, si es una experiencia de ruptura, por ejemplo, si es por la pérdida de un familiar. Generalmente cuando hacemos atención en crisis es porque estamos hablando de un suceso que fue traumático para esa persona. ¿Qué tendríamos entonces que hacer nosotros como trabajadores sociales? Apoyar a esa persona para que movilice sus propios recursos, porque será esa misma persona quien tenga la habilidad de salir de esa situación de crisis que se generó en el momento. Y que al mismo tiempo eso le pueda permitir, o sea, que hacer un reconocimiento de su problemática le pueda permitir recuperar el equilibrio, ¿cierto? Entonces, importante, clavecita en este modelo, movilizar los recursos propios en el otro. Clave, absolutamente clave, porque será, digamos que la manera más, eh, o se nos va a facilitar el proceso cuando nosotros aprendemos o apoyamos esa movilización de los recursos con los que cuenta esa persona para hacer frente a esa situación, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, yo, no sé, estoy ante la pérdida de un familiar, ¿cierto? Y eso me genera un momento de crisis. Habría que analizar cómo puedo yo movilizar los recursos de esa persona, cuál es su red de apoyo, con quién cuenta, aparte de esa persona que falleció y que era importante para ella, cómo la movilizo yo en su mismo entorno para que eso la fortalezca. Muy bien. Mm, digamos que este modelo de intervención en crisis tiene también una característica pues fundamental y obviamente su nombre nos invita a pensar en ello y es que tenemos que dar como profesionales, nuestra respuesta tiene que ser absolutamente rápida. Eso no es ay, venga, no, yo en este momento estoy muy ocupada, venga mañana. Mm, mm. En una intervención en crisis yo nunca puedo hacer eso. Pues o por lo menos es lo que pienso yo, es decir, si a ti te llega una persona en crisis, tú no puedes decirle vuelva mañana. Lo que sí puedes hacer, si estás demasiado ocupado y estás haciendo otra atención y demás, por lo menos haga contención hasta que la persona se calme, hagan ejercicios de respiración, tráigale un vasito con agua, intente tranquilizarla. Y luego sí, entonces, si ya la ves más calmada, le podemos asignar una cita, pero que sea rápido. No es que va a ser una cita para dentro de un mes o dentro de 15 días. No.
Lo ideal es que en esas atenciones en crisis puedas hacer la atención ahí muy cerquita del suceso. O sea, para mí lo ideal es que se haga en el mismo momento, ¿cierto? Y obviamente tendrá que hacerse un seguimiento. O sea, yo logré contener la persona hoy, pero puede que se me detone nuevamente muy fácil porque va a estar muy vulnerable ante ese episodio. Entonces, la idea es que podamos hacer atención lo más rápido que se pueda. Muy bien. ¿Está claro? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, yo espero que sí. Muy bien. Modelo centrado en la tarea. Vamos a ver, por acá alguien me escribió. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Ya hay 28 asistentes. Qué bien, excelente. Bueno, modelo centrado en la tarea. Ustedes dirán, ¿cómo qué es eso? ¿Eso con qué se come? ¿Cómo así que modelo centrado en la tarea? ¿Eso para qué sirve? Yo no entiendo. Es que me toca ir a hacer tareas con el usuario, porque en algún momento incluso me lo han preguntado, profe, ¿cómo así que ese modelo de centrado en la tarea? Es que me toca hacer, ¿cómo así? Me toca acompañar un proceso de tareas con el otro, porque pues digamos que su nombre suele ser como un poquito complejo. Pero digamos que este es un modelo que centra la atención en problemas que son definidos por los usuarios, no en el diagnóstico que hace el trabajador social. Es decir, hay muchos profesionales que son muy buenos para diagnosticar, sin tener incluso la potestad de hacerlo. Entonces resulta que nos llegó una, estábamos atendiendo una mamá, pero esa mamá llegó con el bebé porque no tenía quien se lo cuidara. Bueno, supongamos que no es un bebé, es un niño de 4 años. Entonces, tú lo tienes realizando como un dibujo u otra actividad mientras atiendes a la mamá. Esa es una dificultad que se van a encontrar mucho. Se nos hace difícil, obviamente, la intervención a nosotros, pero tenemos que entender la realidad de esa mamá. Si es una mamá que no cuenta con redes de apoyo y le tocó irse para su cita con el bebé, yo no puedo dejar de atenderla. En lo posible siempre se les debe sugerir que vayan solitos cuando la asesoría es solo para ella, porque obviamente tenemos intervenciones donde necesitamos a toda la familia, ¿cierto? Supongamos que estamos no sé, trabajando un tema de conflictos en la convivencia. Puede ser que yo tenga 2, 3 citas con una sola persona, pero necesariamente va a tener que involucrar a la familia en algunas de las sesiones. Pero si sé que es, por ejemplo, la valoración inicial, pues lo ideal sería que esa persona esté solita, lo ideal. Pero si nos encontramos que va con su bebé porque no tiene quien se lo cuide, obviamente pues es un poquito complejo porque se convierte en un factor distractor, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Entonces, supongamos que es un niño de 5 años y no se estuvo quieto, todo el tiempo se estuvo moviendo, mamá, vámonos, mamá, tengo hambre, porque pasa mucho, entonces interrumpen todo el tiempo la sesión. Por eso, en lo posible, pues, y muy rico cuando, es que eso también depende de los recursos. Si estás en una entidad donde tienes apoyo de personas que se encarguen específicamente de hacer recreación y demás, pues maravilloso. Pero si estás en un lugar donde el recurso humano es poco, hay que trabajar con lo que tenemos. Ahí sí se habla del contrato. No sé a qué te refieres específicamente con lo del contrato, Nelson, si me lo explicas. Mm, bueno, entonces yo no puedo diagnosticar, ay, no, es que este niño tiene déficit de atención con hiperactividad, véalo cómo se mueve y no se queda quieto, porque a veces somos buenísimos para diagnosticar, no para eso. Tú necesitarías hacer un montón de entrevistas y demás y remitirlo a la persona especializada en el tema, que es quien tiene el conocimiento para poder determinar si hay un diagnóstico en ese niño o no, pero nosotros no podemos hacer, pues eso no es lo ideal. Es decir, puede que a uno la experiencia le permite adquirir herramientas para determinar ciertas cosas, pero no significa que lo diagnostiques. Ejemplo, me pasó hace poco. Estaba haciendo una verificación de derechos con un niño de 9 años y me llamó la atención que durante la entrevista el niño mostró algunas características de autismo.
Pero dígase bien, es decir, solo me llamó la atención. Yo no iba a ir a decirle a la mamá, ay mamá, tenga cuidado, que es que su niño tiene autismo. No. Pero qué sí podemos hacer en esos momentos? Paréntesis. Porque puede ser un niño con problemas de atención por parte de los padres. Sí, claro, total. Profe, se me fue esa frase. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo lo que hice fue hacerle algunas preguntas como muy específicas a esa mamá que me permitieron identificar que posiblemente, el niño podría tener algún diagnóstico relacionado con el autismo, pero no es decirle a la mamá, no es ponerla en sobreaviso y decirle o decirle así, ponerla angustiada y no mamá, tenga cuidado, es que su hijo tiene, no, pero ¿qué sí podemos hacer? Mamá, yo estoy identificando algunas situaciones específicas en su hijo. Usted me dice que no le gusta el ruido, que generalmente no socializa con otros niños, que nunca la mira específicamente a los ojos, que cuando juega tiene juegos muy estructurados, que no sonríe pues con facilidad, que es una persona como muy seria, muy callada, le gusta el silencio. Ella me decía, mi hijo cuando sale tiene que saber para dónde va y si no, no sale, yo le tengo que explicar para dónde vamos. Entonces yo simplemente le dije con mucha sutileza, qué rico que tengas la posibilidad de realizarle una valoración de pronto especializada a tu hijo a través de la IPS con un especialista que nos permita descartar algunas situaciones. Ella me dijo, ay, pues a mí mi papá sí me ha dicho que mi hijo tiene algo especial, pero yo como que no lo he identificado. En efecto, lo llevó, estuvo con especialistas, le hicieron valoración por neuropsicología y luego me decía, gracias, porque de verdad que nunca, pues yo no lo sospeché, no sabía. Y eso obviamente hace que uno como mamá tenga que adquirir unas herramientas específicas para saber cómo trato yo a un hijo que tiene autismo. Entonces es muy rico cuando uno como profesional puede ser el puente pero ojo con los diagnósticos, o sea, no es que vamos a diagnosticar porque nosotros no tenemos herramientas para hacer eso, pero es orientar a esas personas para que vayan donde un profesional que sí pueda decirles con conocimiento de causa si tenemos o no un posible diagnóstico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este modelo centrado en la tarea, por eso creo que es que yo siempre me voy, como que me voy yendo por otro lado, mentiras, por otro lado no, pues hace parte como de la misma temática, pero lo que les quería decir es que es el usuario el que llega con una problemática específica, ¿cierto? Y que no puedo ser yo como trabajadora social, pues en este modelo específico, valga la claridad, porque sí tenemos muchos casos donde el usuario llega con una problemática y resulta que la problemática es totalmente distinta a lo que se pensó que era inicialmente. Pero o sea, es muy importante tener en cuenta el motivo de consulta, ¿cierto? Escucharle al usuario cuál es para él la situación problemática en ese momento. Entonces aquí es importante hablar del asunto de la corresponsabilidad, ¿cierto? De tú tienes un compromiso específico frente al tratamiento, pero yo como profesional también tengo que poner de mi parte para que el proceso funcione bien. ¿Cuál es nuestro objetivo en el modelo centrado en la conducta? Pues apoyar esa resolución de dificultades que tiene esa persona y que generalmente proviene de unos acontecimientos que son externos, pero que le generan alguna afectación, alguna preocupación en esa persona a nivel interno, ¿cierto? Por ejemplo, problemas causados por conflictos interpersonales, cuando tenemos problemas en la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces es cuando llega la persona con una idea muy clara de cuál es su situación conflictiva. Yo lo que tengo que hacer es cómo voy a ayudarle a resolver esa situación, ¿cierto? Situaciones, por ejemplo, es que yo siento que no tengo habilidades comunicativas, siento que no expreso sentimientos. Ese puede ser motivo de consulta. Es que yo soy una persona muy inexpresiva y necesito aprender a soltar y a no ser tan silencioso porque eso me está generando muchos problemas.
Porque ¿qué pasa con una persona que normalmente no expresa? Pueden detonarse en un momento de agresividad. Si yo nunca expreso lo que siento, no expreso mi malestar, y tenemos muchas personas que son así, incluso muchos de nosotros podemos ser así. No, profe, es que yo la verdad para decirle a mi mamá que la quiero, no, eso nunca, porque es que ella no me enseñó, porque nunca se lo escucha a ella, entonces yo tampoco soy capaz de hacerlo, ¿cierto? Ese tipo de situaciones habría que mirar si son recursos insuficientes y cómo entonces podemos nosotros ingeniar algunas estrategias para que estas personas empiecen a expresar. ¿A través de qué? No sé, escríbalo primero. A usted se le dificulta expresarle a su hijo que lo quiere, a su mamá, a su esposa. Déjele una notica en la nevera, déjele una notica debajo de la almohada, ¿cierto? Empecemos a hacer ejercicios de escritura y miremos qué reacción tiene la otra persona ante eso. Pues no sé, se me ocurre, pueden ser muchas situaciones específicas. De pronto hay una insatisfacción con la forma en que se están generando las relaciones sociales, ¿cierto? La interacción que yo tengo con el otro, o sea, pueden ser muchas situaciones específicas que podamos trabajar en este modelo de centrado en la tarea. Entonces, vamos a centrarnos en esa situación específica que me plantea el usuario y qué alternativas de solución vamos a tener frente a ello. Ay, siempre se me pasa. Bueno, muy bien. El modelo humanista o modelo existencialista es otro modelo que para mí, pues como su nombre lo indica, obviamente tiene que ver con lo humano, todos tienen que ver con lo humano, pero este modelo es un modelo que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la dignidad, con el potencial, con la libertad, con la capacidad de elegir que poseen todas las personas. Es un modelo que nos permite tener una visión absolutamente integradora. Entonces, este es un modelo donde sí tendríamos que tener en cuenta lo que hablábamos ahorita con la hermana Paola, y es, ahí sí habría que hacer un análisis de todos esos factores que giran en torno a esa persona, ¿cierto? Los factores físicos, los factores emocionales, la parte de la espiritualidad, su ideología, cuáles son sus valores, cómo fue su crianza, eh, como todas estas tradiciones que tenemos a nivel familiar. O sea, es un modelo absolutamente integrador, donde tenemos que tener en cuenta como todo el ecomapa, es decir, todo el entorno que rodea a esa persona con la que estamos haciendo intervención, ¿cierto? Entonces, su familia, la parte económica, la parte, el ámbito laboral, o sea, esto encierra todas las áreas, y por eso el autor nos dice que este modelo nos invita a tener una visión integradora de todos los factores que están alrededor de esta persona. Ay, muy bien. Eh, lo que busca, y esta parte me parece muy interesante, este modelo, es que él nos dice que no se trata de eliminar el síntoma, sino de escucharlo. Es decir, no es que vamos a erradicar de entrada ese síntoma con el que llega la persona. Lo que tenemos que hacer es ponerlo a hablar, que nos hable de esa sintomatología que está sintiendo, que nos cuente por qué se está sintiendo así, que tengamos la capacidad de escucharlo, porque a veces en ese afán de profesionales por allá con ínfulas de yo me las sé todas y yo voy a hacer un proceso súper bueno con esta persona, entonces queremos soluciones ya. Y en medio de querer solucionarle a esa persona ya, lo que hacemos por error, y puede ser involuntario, pero pasa, es que erradicamos y eliminamos el síntoma. Venga, usted está muy triste, no, pero no se sienta así. No le diga nunca a una persona eso. Ay, no llore, no se sienta así. No, o sea, llore, usted tiene que llorar, siéntalo, expréselo, vívalo. Tiene que escuchar ese síntoma con el que llega el usuario, en lugar de pretender erradicarlo. Obviamente para nosotros es incómodo y uno no quisiera que nuestros usuarios empiecen a llorar en consulta, porque eso también puede ser que nos toque algunos temas familiares, puede pasar, ¿cierto? Entonces es como cómo aprender a manejarlo sin que tengamos que eliminar el síntoma de entrada. Profe, el modelo se podría considerar universal por parte de algunos profesionales. Universal por parte de algunos profesionales, David, no, no sé, no te entiendo la pregunta. No, no sé a qué te refieres con si se puede considerar universal.
Me gustaría que me expliques porque no sé cómo responderte, porque no te la entiendo. Mientras tú me explicas, yo les sigo contando. Entonces, bueno, no, es un modelo pues donde ya saben que lo importante es que podamos escuchar y luego sí mirar cuál va a ser nuestro plan de intervención, pero sin que pretendamos eliminar el síntoma, porque a veces es lo que queremos, o llega la persona irritada, está furiosa, está enojada, está alteradísima, está respirando fuerte, le tiemblan las manos, cuando habla del tema se le ponen los labios morados, se le ven los ojos más grandes, ¿cierto? Es decir, empiezan con un montón de síntomas, entonces tú no puedes eliminar esos síntomas, permite que la persona lo sienta y con el tiempo la misma persona va volviendo como a su momento de calma después de que lo escuchemos. Entonces hay que entender cuál es el significado y aquí hay un asunto también fundamental y es que lo que puede ser para mí insignificante es el todo para esa persona que estoy atendiendo. ¿Me hago entender? O sea, puede que la persona llegue con una problemática que a mí como profesional me parezca como, pero la situación no es tan grave, ojo, puede no serlo tan grave para mí, pero para esa persona lo es todo, para esa persona es absolutamente importante. Entonces, hay que aprender a ponernos en el lugar de la otra persona, no tener juicios de valor y considerar supremamente importante todo lo que esa persona me está contando. Lo que podemos hacer es bajar el nivel de ansiedad, ¿cierto? Sí, sí le podemos hacer ver que posiblemente se está angustiando demasiado por una situación que no lo amerita tanto, pero yo no puedo entrar a irrumpir en su emoción de una manera irrespetuosa, ¿cierto? David, no sé si me quieras explicar es que no sé, no entiendo bien tu pregunta. Y Ana María nos dice, existen casos en donde se presencia una situación especial de llanto, por ejemplo, con una persona autista. Lo ideal es dejar que pase el síntoma, cómo proceder. Yo creo que ya de manera indirecta te respondí esa pregunta, Ana María. Es decir, tú tienes que permitirle que lo haga. O sea, tú no puedes coartarle ese momento de llanto. Hay que, obviamente, esperar a que vaya bajando, porque tampoco se va a quedar con seguridad que no se va a quedar llorando toda la consulta, pero tienes que permitirle, porque posiblemente lo haga en ese momento, porque siente que una persona lo está escuchando, siente que está siendo importante y significativo para la otra persona, entonces ese entorno los puede movilizar un montón y pasa todo el tiempo. Con las mamás, a mí sobre todo con las mamás me pasa mucho. A veces tienen un montón de cosas guardadas de su relación de pareja, de sumisión y un montón de cosas. Cuando llega donde el profesional lo ven a uno como el salvador, como el que me va a escuchar, como el que, mejor dicho, obviamente pilas con esas ínfulas de héroe, ¿cierto? Nosotros estamos para escuchar, para orientar, pero la misma persona es la que de alguna manera empieza a movilizar esos propios recursos, pero obviamente hay que escucharla, claro, hay que permitirle que llore, hay que mantener pañuelitos en su consultorio. Eh, lo que decía la profe, darle un vaso de agua, claro, total, o sea, obviamente tenés que acudir a un montón de cosas para calmarla, ¿cierto? Pero no es como pasando por es decir, yo tengo que respetar al usuario en su dolor y en su emoción específica. Entonces, no le puedo coartar el llanto. Obviamente yo quiero que deje de llorar para que me pueda escuchar y para que podamos avanzar en el proceso que estamos realizando. Pero si ella está en un momento de crisis, yo tengo que parar, tengo que escucharla, tengo que, lo que les decía ahorita, lo que Joana nos está diciendo, vamos a traerle una aromática, un vasito con agua, vamos a invitarla a que respire y se irá calmando, pero de una manera muy respetuosa. Ana María, no sé si te respondí. Y David me está diciendo, es decir, teniendo en cuenta su finalidad de no observar las acciones de la vida como un problema, sino orientarlas para una autorrealización. El modelo podría ser aplicable en el sustrato de cualquier intervención. Claro, David, es decir, por eso yo les decía al inicio, bueno, creo que ya te entendí cuando te refieres a universal. Ahora sí, mira, lo que yo les decía ahorita, obviamente hay unas herramientas a nivel teórico y metodológico como este texto.
donde nos plantean los modelos de intervención en trabajo social. Pero tú como profesional eres quien decide en su momento cuál es el modelo que vas a aplicar. Para eso tendrás que conocerlos muy bien, porque entonces tampoco te puedes poner en medio de la consulta, ay, ¿yo qué modelo aplicara? No, es decir, la misma situación específica te va llevando a que a ti te fluya, a que tú te vayas acordando de pronto de cosas específicas. Incluso uno llega a un momento donde ya ni siquiera es que se vaya a la teoría como tal y a decir, ay, vea, esto dice que hay que... No, o sea, a ti la misma práctica quizás te va dando de alguna forma esa habilidad para que tú en su momento, incluso tú puedes mezclar tus modelos a la vez como profesional. Y eso no te lo dice el texto, pero yo me atrevo a decirlo así. Desde mi intervención como trabajadora social hay momentos donde yo tengo que utilizar hasta dos modelos al tiempo y se vale hacerlo siempre y cuando tú lo estés haciendo de manera ética. No sé, David, si hiciera por ese lado. Bueno, Ana María me dice que sí en la pregunta de ella. Joana dice, tratando de mostrar una posible solución, es como corroborar lo apropiado según lo que usted había dicho antes, así es. Hay que implementar estrategias, claro que sí. Ok, David, vale, con mucho gusto. Eh, bueno, ya vamos finalizando con el modelo humanista, pues creo que ya hay una visión muy clara frente a específicamente qué nos cuenta este modelo, en qué tenemos que centrar la atención, importante escucharlo, importante no estigmatizarlo, no ver al otro como una persona que está enferma, ¿cierto? Es un modelo, precisamente él nos dice, este es un modelo que no distingue entre personas enfermas o sanas. Es simplemente como un sujeto de derechos, como un sujeto social, como un actor que participa activamente de su mundo real, de su universo. Entonces es un modelo que simplemente nos centra la atención en el otro como un sujeto y no como un cliente o como un paciente. Yo no sé si ustedes han, yo creo que sí, en algunos de los textos y eso que ya no tanto. A mí con la bibliografía que me sugerían en la universidad sí me pasaba mucho. Yo sé que todavía, pero eso ha ido cambiando. Y es que no han encontrado mucho el término cliente en esos textos. Yo creo que igual lo seguimos encontrando mucho. Porque es el término con el que inicialmente se empezaba a hablar de los sujetos, de los usuarios que nosotros atendemos, de las personas, de los seres humanos. Entonces, todo el tiempo en algunas lecturas se le nombra como cliente. Entonces, este modelo nos invita a que venga, no, es que no es un cliente, es que es un sujeto, es que es un ser humano. Entonces, por eso la mirada pues como existencialista, humanista, desde una visión integral. Eh, lo que les decía ahorita, no es diagnosticar. Lo que nosotros tenemos que hacer es favorecer la reflexión, hacer una comprensión de eso que me está contando la otra persona y poder interactuar con el otro de tal manera que en el mismo discurso es tan chévere cuando la misma persona va diciendo, ay, yo ya sé, claro, lo que yo tengo que hacer es esto. O sea, cuando él mismo hace consciente, sin que sea usted como profesional quien se lo diga, sino que lo lleve en medio de la terapia a que él busque la solución, eso es supremamente, o sea, eso es ganancia para uno. Qué rico cuando uno sabe que es la misma persona la que, claro, como que algo le hizo clic en el momento de la conversación contigo y ya sabe en qué, o sea, en qué era en lo que estaba fallando y ya sabe qué es lo que de pronto tiene que cambiar y no lo puede seguir haciendo de esa manera. Muy bien. Bueno, modelo crítico radical eh, es un modelo, digamos, que está, como nos lo dice el autor, el objetivo es conseguir una sociedad libre, una sociedad que esté libre de dominaciones, una sociedad que no esté como sometida. Es un proceso de toma de conciencia, como su mismo nombre lo dice, lo crítico es lo que siempre nos va a llevar a un proceso reflexivo, a que tomemos conciencia frente a algunas situaciones específicas, nos invita como a la liberación, a,
a tener la posibilidad de elegir. Por ejemplo, este modelo, ¿en qué caso se trabajaría? Cuando tenemos hombres y mujeres, porque hoy en día tanto hombres como mujeres somos víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia a nivel económico, cuando estamos en una sumisión total, eh, donde mi palabra no tiene ni voz ni voto, donde en mi casa yo simplemente estoy sometida a las órdenes que me dan mi esposo y mis hijos, o al contrario, aclaro, para que no piensen que de pronto soy feminista con el tema, porque no es así, porque también tenemos hombres que son los que están sometidos, que es la esposa la que todo el tiempo es que usted es el que tiene que cocinar, usted es el que tiene que lavar, usted es el que tiene que cuidar los niños. Qué rico cuando eso es compartido, ¿cierto? Pero es un modelo que sería muy útil o muy estratégico en esos casos donde necesitamos que la persona se empodere, que la persona entienda que tiene unos derechos, que es importante que sea escuchada en su entorno familiar, que es importante que tenga la capacidad de expresar también lo que siente en medio del miedo. O sea, obviamente es un proceso muy lento y eso no se logra de la noche a la mañana y tú no lo vas a lograr en 2 sesiones, ¿cierto? Pero es un modelo que nos invita como a tomar conciencia, a que esa persona sepa que tiene posibilidades, a que es importante que tome decisiones, que elija, que yo sé que ustedes me dirán, profe, pero es que tan difícil cuando es una persona que definitivamente no tiene red de apoyo y no, y si no es él, entonces no tiene un sustento económico y ella dice que no se va, no porque no quiera irse, no porque no quiera separarse de ese hogar donde está siendo maltratada, sino porque no tiene recursos. Entonces, invítela a que precisamente, no sé, un proceso de emprendimiento, para qué es buena, en qué tiene habilidades, porque a veces somos muy buenos para muchas cosas, pero en el hogar se encargan de decirnos, es que usted no sirve para nada, es que usted solamente sirve para estar aquí en el hogar. Claro, si a mí me meten eso en la cabeza, pues yo me lo voy a empezar a creer. Entonces, hay que empezar desde la base, ¿cierto? ¿Cómo vamos a empezar a hacer ese proceso de amor propio con esa persona? Bueno, nos quedan dos modelos, el modelo de gestión de casos y el modelo sistémico. El modelo de gestión de casos lo que busca es que los usuarios, digamos que llegan con algunas problemáticas muy complejas o con varias al tiempo, porque también nos pasa que hay usuarios que no llegan solo con un motivo de consulta, llegan y, mejor dicho, sacan a flote un montón de situaciones que están siendo conflictivas al mismo tiempo. Entonces se quedó sin trabajo, lo dejó su pareja, está teniendo ideaciones suicidas, es decir, una cantidad de o sea, problemas muy complejos o problemas múltiples. Entonces lo que nosotros necesitamos es, digamos que un tiempo para cada cosa, ¿cierto? Es decir, es aclararle a esa persona que vamos paso a paso, ¿cierto? Y que no podemos hacer intervención de los 4 problemáticas al mismo tiempo. Entonces es ir mirando de acuerdo a los servicios que se ofrecen de pronto en ese lugar donde yo trabajo, qué es lo que va necesitando, en qué tiempo lo está necesitando y cuál es la manera adecuada de hacerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, justo hoy me pasó, estábamos haciendo una visita a un adulto mayor porque había quejas de que la familia estaba siendo negligente con él, que lo dejaban por fuera de la casa todo el día sin alimentación, sin algo de tomar, que bueno, listo, vamos supuestamente por un problema, pero cuando llegamos nos encontramos que la cuidadora, una persona también con un diagnóstico en su salud mental, también ya una adulta mayor, y nos empieza a decir, es que tengo problemas con mi vecino porque todos los días me tira la basura. Bueno, entonces, problemas múltiples, ¿cierto? Varios problemas al tiempo. ¿Qué hay que hacer? Venga. A ver, por ahora vamos a centrarnos en esta situación específica de la queja, pero le recomiendo que con respecto al problema con el vecino, usted puede ir a la inspección de policía, ¿cierto? Es que la persona entienda que puede que yo no sea el profesional que le va a resolver todos los problemas en el momento, pero que hay otras entidades que lo pueden hacer. Entonces hay que tener claro
cuáles son los servicios que yo le voy a ofrecer, cuáles son las funciones que yo tengo en ese campo específico y lo que yo no pueda resolverle, hay que remitirlo, ¿cierto? Ya sea a Fiscalía, Inspección de Policía, a la Secretaría de Salud, al Programa de Bienestar Social del municipio, al psicólogo, al hospital, a la EPS, yo que sé, a tantas instituciones a las que nosotros podemos hacer remisiones, pero teniendo claro que es que yo no soy la que le va a resolver absolutamente todo con lo que llega, porque hay cosas que ni siquiera son de mi competencia. ¿Existe algún modelo que encaje en el área de salud, específicamente en el trabajo social, en hospitales o clínicas? Varios, David. Por ejemplo, el modelo de atención. O sea, es que depende. Pues porque es que cuando tú me hablas de un hospital o de una clínica, hablamos de un montón de casos que se pueden presentar, ¿cierto? Pero si nosotros estamos, por ejemplo, en un modelo en hospitalario, en clínicas, se trabaja mucho el modelo de atención en crisis, por ejemplo, se trabaja mucho el modelo sistémico, eh, se trabaja mucho incluso el de modificación de la conducta, pues eso depende como de la situación específica, porque como te digo, en el área de la salud, si bien lo podemos mirar mucho desde la parte de la clínica, también hablamos de los programas de promoción y prevención. Incluso aquí Johanna nos está diciendo, aplica cuando hay control de joven en programas PIP, el de intervención en crisis también puede aplicarse. Claro que sí, efectivamente, David, pues depende como del programa específico al que estés haciendo referencia. ¿Cierto? Porque si tú estás, por ejemplo, es que en un hospital nos podemos encontrar muchas áreas de atención. Entonces está el área de atención al usuario, está el área de PIP, está el área más desde lo clínico, pues lo netamente terapéutico. Entonces todo dependerá del área específica. Listo, obviamente, desde ese punto de vista, pues mi respuesta sería, claro, hay varios modelos que encajan, como tú lo nombras, en el área. Profe, también en el psicodinámico, porque muchas enfermedades son creadas desde la mente, claro, total, absolutamente. Incluso ya también Joana lo había referido. El modelo psicodinámico es un modelo que también se usa mucho en este tipo de áreas. Muy bien. Bueno, entonces ya saben, el modelo de gestión de casos es, bueno, ¿qué podemos hacer desde el área de trabajo social y qué entonces vamos a remitir, qué vamos a gestionar a través de otros programas? Y el modelo sistémico, pues que es un modelo, ay Dios, esto va a quedar grabado, no mentiras. Miren, todos los modelos son importantes, pero uno como profesional obviamente tendrá preferencia y también es válido que usted como profesional base su atención de acuerdo a su formación profesional, a su ética, a su campo. Hay modelos que usted va a utilizar más que otros, ¿cierto? Hay modelos de los que usted va a tomar algunas cositas que le gusten y otras puede que no le gusten tanto. Entonces, el modelo sistémico básicamente lo que nos dice es que no considera los problemas solo como atributos de una persona, sino que entiende las problemáticas humanas como un resultado de las interacciones. Entonces, donde todo, digamos que hace parte de un mismo subsistema, entonces si un subsistema se afectan los demás, ¿cierto? Obviamente es válido y se aplica, y el modelo sistémico se aplica muchísimo, pero yo pienso que es importante también analizar algunos asuntos específicos a los que nos invita este modelo sistémico, ¿cierto? Porque pues eso de considerar que específicamente si una partecita del sistema se afecta, entonces se afectan el resto de las partes, habría que mirar hasta qué punto en muchas ocasiones se da, ¿cierto? Pero no siempre. Entonces, bueno, creo que obviamente es, insisto, bajo el criterio que tenga usted como profesional y pues irá definiendo en el camino que siente que es que lo va a aplicar y que le gusta y con lo que siente que no está de acuerdo, que también se vale, ¿cierto? Bueno, 9:28 de la noche y apenas estamos terminando de hablar de los modelos. ¿Cómo vamos? ¿Están aburridos, cansados?
Miren, los voy a invitar a que hagamos algo, porque yo sé que está muy tarde, que muchos no han, llegaron de pronto a conectarse sin comer, o que muchos están conectados desde su trabajo, que tienen varias actividades que hacer. Em, pues tampoco es tan sano que los encuentros sean tan eternos y a uno se le va como pasando el tiempo. Con tinto en mano, Jamie, sí, toca. En las clases con la profe Adri a veces toca tomarse un tintico porque me extiendo como más de lo que debería a veces. Eh, bueno, de todas formas pienso que el objetivo del encuentro era este. Lo que pasa es que quería como hablarles un poquito de las normas APA, pero se nos hace muy extenso. Entonces lo que voy a hacer es como pasar por las diapositivas de pronto más relevantes. Bueno, yo igual les voy a compartir esta presentación. Se las voy a dejar en sus páginas de inicio para que ustedes le den de pronto una revisadita a lo de las normas APA. Esta información yo la tomé de me basé en una presentación que me parece muy completa y que a mí me sirvió mucho cuando estaba haciendo la maestría, porque para mí también en su momento fue nuevo el tema de las normas APA y cuando empiezo a hacer la maestría, oh sorpresa, fue como, ay Dios, normas APA, pero mire, yo les invito, cada que ustedes tengan dudas frente a algo, acudan, incluso yo les dejé un documento en sus páginas de inicio. Ay, no, que cuántos renglones es que son, si es una cita de más de 40 palabras, entonces esa parte, no esa parte, que dónde es que va el punto, dónde es que está la coma. Fácil, remítase al documento mientras usted lo aprende a hacer sin tener que ir al documento. Pero, o sea, no se lo van a aprender de memoria de entrada. A medida que ustedes vayan haciendo trabajos y trabajos y trabajos, y dirán, qué pereza la profe Adriana tan cansona que en las retroalimentaciones nos habla de las normas APA. Sí, pero más adelante me lo van a agradecer. Yo sé que he sido muy canzoncita, sobre todo cuando les hablo de que las referencias bibliográficas me las están poniendo mal, que no son de esta manera, que pila solo con adjuntarme enlaces, porque a veces en una referencia bibliográfica me encuentro solo un enlace. A mí el enlace solito no me dice nada. Cuando yo les pongo que el enlace solo no me dice nada, es que mínimamente yo sé que hay muchos enlaces que no tienen la información completa, pero por lo menos intentemos mirar si tiene año de publicación, si el artículo tiene título, si tiene autor o si es anónimo, entonces que quede claro que es un anónimo, ¿cierto? O sea, no, a veces yo entiendo que es por asuntos de tiempo, pero vamos a empezar a ser muy juiciosos con las normas APA. ¿Listo? Bueno, entonces esta diapositiva me la voy a pasar, me la voy a pasar, que es como para qué nos sirve, las formas de plagio. Ah, bueno, aquí sí hay una parte importante y es el autoplagio. Y es cuando en un informe, supongamos ustedes hicieron un ensayo para fundamentos de trabajo social y resulta que quieren utilizar ese parrafito también para el escrito que van a hacer en antropología, los que también ven antropología, que sé que son muchos que están en el mismo curso. Entonces usted tiene que hacer una cita de usted mismo. Y a veces lo que hacemos es, ay, pues es que son mis propias palabras, yo ya lo escribí, entonces venga yo, no, yo lo voy a poner en este informe también. No. Entonces, es importante que hagamos la cita así, o sea, así sea que yo mismo me esté citando, porque si no, eso se llama autoplagio, que se refiere a la práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente. ¿Cierto? Entonces es, un trabajo que me sirva del curso anterior y esta profe me está pidiendo casi lo mismo. Ah, no, venga, matemos el mismo trabajo. O lo que he escuchado también que a veces hacemos es que ustedes tienen compañeros que ya vieron fundamentos y que la profe le puso la misma actividad, venga, présteme su trabajo, venga, negociemos y yo lo presento otra vez, pilas. Puede que la profe no se entere, puede pasar que en medio de tantos estudiantes y tantos trabajos que leemos a diario, a la profe se le pasa que ese trabajo ya lo había leído, pero está en su conciencia y en su ética como profesional de qué le sirvió hacer ese trabajo, ¿cierto? Bueno, listo, cómo evitar el plagio, eso también ustedes lo pueden leer. Eh, Aquí nos cuentan específicamente qué es la normatividad APA, para qué se crea, qué le da prioridad y demás. Por aquí nos cuentan qué es una cita, cuál es el uso de las citas,
tipos de citas, entonces aquí nos cuentan cuando una cita es textual, qué hacer cuando la cita no es textual, ¿cierto? Cuando hablamos de un parafraseo, cuando hablamos de que voy a copiar tal cual lo que está en el documento con los mismos puntos, las mismas comas. Eh, entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia. O sea, aquí está en una cita textual, entonces se indica el apellido del autor, el año de publicación y la página de la que se extrae la cita. Entonces aquí está, miren, está la cita y aquí al final está la forma en la que se debe citar. Cierro comillas, abro paréntesis, pongo nombre del autor, coma, año, coma. Saben que aquí ya no se usa el pack como se utilizan las normas y contexto, sino la P solita de página, punto. Miren, cada cosa cuenta. Si usted no le puso el punto, la cita le quedó mal. Si usted aquí le puso el punto, pero después de las comillas y no después del paréntesis, mal. O sea, hay que mirar específicamente dónde va el punto. A veces va al final y a veces va aquí para que lo tengan presente. Todo depende del tipo de cita. ¿Listo? Igual, ya saben, yo les voy a compartir la presentación y ya ustedes se van a poder basar. Entonces, cuando la cita es textual, entonces miren, hay dos formas de citar cuando la cita es textual. Una es cuando se hace énfasis cuando el énfasis de la cita se pone en el texto. Pero hay otra forma cuando el énfasis se pone en el autor. Miren, entonces, cuando el énfasis se pone en el texto, como dice acá, se pondrá el texto citado y después, entre paréntesis, el apellido, el año de publicación y la página. O sea, así. Pero si usted lo que quiere mencionar es más el autor que la cita misma, porque a veces pasa, entonces usted lo que tiene que hacer es, se indica el apellido del autor y entre paréntesis el año de publicación, después el texto citado y después la página de la que fue tomado. Entonces aquí les pongo el ejemplo. Torres, paréntesis, o sea, es como que en lo azul está lo que les explico en lo que está azul oscuro. Entonces pongo apellido Torres, entre paréntesis, año de publicación, afirma que, comillas. Cuando cierro las comillas, pongo entre paréntesis la página de donde extraí la información. Ay, pensé que me habían escrito, no. Cuando las citas son textuales y tienen más de 40 palabras, que les decía ahorita. Entonces, si la cita tiene más de 40 palabras y el énfasis lo pone en el contenido, se separa del párrafo que la precede, dejando una sangría en todo el párrafo de cita de 5 espacios. Desde el margen izquierdo, 5 comillas y con un interlineado menor. Ejemplo, entonces ya saben, si es una cita que tiene más de 40 palabras, no la podemos dejar dentro del mismo párrafo. Hay que separarla, hay que ponerle un espaciado de 5 y se le van a quitar las comillas. Y se le pone un interlineado menor. Listo, entonces aquí está el ejemplo. Miren que aquí está la cita con el espaciado de 5, el interlineado. Mi dicción hoy está como regular. El interlineado debe ser más corto. Entonces miren que en la parte de arriba hay más espacio y acá el espacio está un poquito más pequeño. Obviamente por ser una presentación en PowerPoint de pronto no se ve tanto la diferencia como si estuviéramos hablando de un texto de Word. Listo. Y al final, punto. Miren que aquí cuando es de más de 40 el punto, recuerdan que acá me devuelvo. Acá el punto iba al final, miren. Acá va paréntesis, autor, año, página y punto después del paréntesis. Miren que aquí cambia. Aquí el punto se pone cuando usted termina la cita, luego hace el paréntesis y al final no tiene que volver a poner punto. El punto no se repite. Yo sé que son cosas insignificantes, pero así es la norma
APA, o sea, con cosas muy, muy, muy detalladas. Hay que desglosarla muy bien y a veces no le prestamos atención a una coma o un punto y lo estamos poniendo mal. Muy bien. Si la cita tiene más de 40 palabras y el énfasis lo pone en el autor, entonces también es distinto. Acuérdese que ahorita era cuando hay 40 palabras, pero el énfasis se pone en el contenido. Aquí ya nos muestran es cuando el énfasis se pone, pero en el autor. Entonces sabemos que también se pone diferente. Aquí está la forma y luego está el ejemplo. En cada diapositiva está cómo se hace con su respectivo ejemplo. Así que no tiene pierde. Si le es posible, suba la presentación. Sí, ya mismo se las voy a subir, David. Ya mismo lo prometo. Eh, bueno, no, ya saben, o sea, todo el texto está muy explicado. Si la obra tiene dos autores, entonces, ¿cómo cito cuando tiene dos autores? Si la obra tiene cinco autores, ¿cómo cito cuando son cinco? Que a veces nos primamos de poner una cita que nos gusta mucho, pero que, ay, no, yo no sé cómo citar cinco autores, entonces mejor no la pongamos. No. Si tiene autores que no están identificados, o sea, trato de aquí ponerles como mucha, yo sé que es mucha información, pero bueno, de todas maneras, esto es más un extra, es decir, no es que la profe tenga que hablarles de normas APA, pero pues quise hacerlo porque entiendo que uno en los primeros semestres tiene como muchos vacíos frente a eso y es normal que los tengamos, pero pues es más como a modo informativo para que lo tengan presente. Eh, Aquí les hablo también de algunas abreviaturas. Ah, bueno, está de cómo citar, cómo hacer citas secundarias, es decir, de un autor que cita a otro autor, cómo hacer citas de un artículo, cómo hacer citas de una revista, creo que también está por ahí. Bueno, eh, a veces no entendemos las abreviaciones, entonces, por ejemplo, cómo se pone cuando es sin fecha, S.F. y otro se pone et al. Páginas, pues ya sabemos que se pone solamente la P. Eh, en número no se pone la palabra número completo, volumen igual. Bueno, eh, ¿qué más hay por aquí? Ah, bueno, está cómo poner las referencias bibliográficas, entonces cuando son de un libro que lo tienen en físico, se pone distinto a cuando es un libro que está en un formato electrónico, entonces miren que sí es importante las referencias bibliográficas, que a veces las ponemos ahí como por ponerlas de cualquier manera, pero la mayoría, yo diría que el 90% no me las están poniendo bien, unos poquitos me las están poniendo como son. Recuerden que la mayoría de los trabajos les he pedido que lleven todo, ¿cierto? Introducción, tabla de contenido. Profe, ¿que qué pereza que es más trabajo? Sí, es más trabajo. Y yo no lo hago por capricho y de verdad y de todo corazón no lo hago para que ustedes tengan más trabajo, porque para mí también es más trabajo revisar todo eso. Lo hago porque, insisto, para que ustedes cuando estén haciendo sus trabajos de grado la tengan súper clara. Bueno, y aquí incluso yo creo que eso también se los había compartido por la página de inicio. Son como unos conectores que nos ayudan a veces cuando estamos escribiendo, cuando estamos haciendo un ensayo. Ay, a veces se nos agotan las palabras. Entonces, a mí me encanta este pastelito de conectores porque eso nos puede dar como lucecitas para no poner siempre el mismo conector, porque a veces escribimos como lo mismo de lo mismo, empezamos todos los párrafos con el mismo conector, entonces para que variemos un poquito, para que vayamos mejorando en la redacción, ojo con la ortografía, por ahí me encuentro unos errorcitos, pues que digamos que son normales, a la profe también le puede pasar, pero en lo posible vamos a cuidar mucho la ortografía. ¿Listo? Y no la tengo aquí, pero sí les quiero hacer la invitación. Voy a buscarla en otro curso porque aquí la verdad olvidé adjuntarlo, pero no quiero cerrar sin recordarles la importancia de, creo que está por aquí, no, por aquí al final, y es esto. ¿Listo?
Por favor, please, para quienes no lo han hecho, que muchos no lo han hecho, como les decía al inicio, para quienes no habían llegado, solamente 23 estudiantes han realizado la evaluación docente. Ay, profe, es que usted sabe quién la resuelve, quién no. No, tranquilos, no se preocupen, que yo no veo nombres, ni veo qué me puso cada uno. Así que si me quieren, eh, si están enojados conmigo y se quieren desquitar, mentiras, no, no es la idea. Pero no se preocupen que pues yo nunca voy a tener acceso a quién me dijo cada cosa, de qué estudiante es. Pero sí nos van enviando como un avance de cuántos estudiantes nos han evaluado y en fundamentos de trabajo social hasta la fecha de hoy iban solo 23. Entonces ustedes son casi 70, así que por favor, la gran mayoría no han hecho la tarea. Entonces aviso parroquial, vamos a evaluar la profe. Listo. Bueno, no, yo creo que ya, Eliana ya lo hizo, muchas gracias. Incluso en el anuncio les puse que les agradecía mucho a quienes ya lo habían realizado, pero también les invito, les voy a dejar el enlace también por el grupo de WhatsApp, pero mañana porque ya es muy tarde y ya hay una regla, recuerden, entonces después de 9:30 pues no les voy a escribir, pero esta semanita les dejo el enlace también para que se les facilite más y lo hagan desde el teléfono. Listo, perfecto, se los voy a publicar entonces por el grupito también, pero háganlo listo. Y a quienes ya lo hicieron, pues caso omiso y les agradezco. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de terminar, 9:44 de la noche. Ya no sé cuántos tintos se han tomado, ya se me han ido varias personas. Pero bueno, les agradezco mucho. Por aquí están Ana María, Angie, Camila, Cristina, David, Daisy, Diana, Eliana, Jailin o Jailin, perdóname porque no sé cómo se pronuncia, Joana, Kenia, Laura, Lisette, Manuela, Marianela, Mayra, Melisa, Monsalve, Melisa Castro, Natalia, Nelson, Jamie, Zuli o Suji, creo que es Zuli Milena. Bueno, me disculpan si a veces no sé pronunciar los nombres, pero es que es muy complicado aprender específicamente cómo nos nombramos cada uno. Pero a todos, a toditos, todos, muchas gracias por acompañarme en el curso. Pues no me estoy despidiendo ya, pero casi, pues sabemos que este era el último encuentro en línea. Pero bueno, seguiré por ahí pendiente. De pronto se me escapa alguna cosita, pues si algo les pondré un anuncio. Y bueno, les agradezco mucho. Espero que ya haya quedado pues como aún más claro el tema. A veces no solamente basta la lectura, a veces hay que llevarlo a lo práctico para que podamos como aterrizar algunos conceptos. Y sé que cuando vean el otro curso donde también van a ver los modelos de intervención, ya van a llegar súper duchos en el tema de modelos de intervención. Así que bueno, bendiciones para todos, muchas gracias, un abracito. Mañana encontrarán en plataforma. Ah, bueno, ya mismo voy a montarles esta presentación, pero mañana encontrarán también la grabación en plataforma. Listo. Y les estaré contando por anuncios alguna novedad que tengamos. Muchas bendiciones. Voy a detener entonces la grabación. Aquí voy a hacer otro momentico por si necesitan algo, pero voy